¿Qué tal, compañeros? El día de hoy nos encontramos en el Centro Histórico de Quito, donde recorreremos diversas partes y asimismo les explicaremos un poco de los distintos tipos de artes que podemos conocer tanto en la escultura como en la arquitectura y en la pintura. A continuación vamos a hablarles un poco del romanticismo. El romanticismo es un movimiento que se originó en Alemania y Reino Unido a finales del siglo XVIII. Se considera como el primer movimiento cultural que se extendió por toda Europa. Se caracteriza principalmente por la ruptura de la tradición clasicista como una búsqueda constante de la libertad y autenticidad, así también basándose en la valoración de lo diferente frente a lo común. Representación de personajes, situaciones y objetos de la vida cotidiana. Para los artistas romanticistas era una manera de sentir y concebir la naturaleza, así como la vida y el hombre mismo. En Inglaterra es uno de los países precursores del movimiento, y en cuanto a la pintura romántica inglesa, cabe destacar a Thomas Green, que contribuye con sus acuarelas, y también a John Constable, que contribuye con su paisajismo. En Alemania es otro de los países precursores del romanticismo y uno de los principales embajadores de la pintura romántica alemana. Es Caspar David Friedrich, en su famosa pintura El caminante sobre el mar de la nube. En Francia, en cuanto a los pintores románticos franceses, podemos mencionar a Antoine Gros, el padre del romanticismo francés. Y en España, por último, dentro de los pintores españoles de la época, podemos hablar de Francis de Goya, uno de los pintores más potenciales y visionarios capaces de fabricar lienzos de diferentes técnicas. Ya hablamos un poquito del romanticismo y podemos ver a nuestro lado izquierdo un claro ejemplo que es nuestra iglesia La Compañía. A continuación vamos a hablar un poco de lo que es el realismo en la época del arte. El arte realista, tendencia artística europea, que se origina en la segunda mitad del siglo XIX, aspira a reflejar la realidad cotidiana y no copia objetos mitológicos y religiosos. La meta del realismo no es la belleza, sino la verdad, y por lo tanto el conocimiento de la realidad. Reaccionaba contra las emociones exageradas del romanticismo. Una de las representaciones es el cuadro El Sembrador de Jean-François Millet. El Cristo en la casa de sus padres, de John Eber Millet. Después de haber hablado un poco del realismo, ahorita vamos a hablar un poco del impresionismo y del postimpresionismo. El impresionismo. El impresionismo fue un movimiento apoyado por los notables miembros de la cultura y sociedad francesa, como los literarios Émile Zola y Charles Baudelaire. Abandonaron la retórica romántica de lo sublime y lo sentimental en el paisaje. Eliminaron el misterio y nostalgia en la representación de la naturaleza. Los impresionistas, en sus pinturas, abandonan la indirecta, uniforme y constante. Pretenden conseguir una representación de la realidad espontánea y directa. Su principal protagonista de la pintura se basa en el color. El postimpresionismo engloba los estilos pictóricos que sucedieron en Francia en el impresionismo. Recupera el dibujo y trata de captar la expresividad en el tema de la pintura. Decidieron rechazar firmemente la naturaleza, por lo que desarrollaron una visión de la realidad y un uso de color basados en la subjetividad y la libertad del artista. El postimpresionismo es importante en la historia del arte porque con sus innovadoras propuestas abren el camino de la renovación pictórica que trajeron los movimientos artísticos de vanguardia. Como pueden ver, nos encontramos en la iglesia La Merced. A continuación vamos a hablarles un poco acerca del simbolismo. Simbolismo. El simbolismo es un movimiento artístico originado en Francia en la década de 1880. Tiene como objetivo buscar el interior y buscar la verdad universal. Está en contra del naturalismo y el realismo. La temática es basada en la espiritualidad, sueños e imaginación y expresa distintas emociones. El simbolismo es enemigo de las enseñanzas, de la declamación y la sensibilidad. El movimiento simbolista reacciona contra los valores del materialismo y del pragmatismo.
de la sociedad industrial, reivindicando la búsqueda interior y la verdad universal, y para ello sirven los sueños. Como principales exponentes del simbolismo podemos mencionar a Jean Morias, que definía el simbolismo como enemigo de las enseñanzas. También tenemos también a Gustave Moreau, que tiene una visión particular del amor y la muerte, y además de la belleza. Bueno, en este momento nos encontramos en la Basílica del Voto Nacional y es aquí donde vamos a concluir con nuestro recorrido y nuestro reportaje. Para finalizar vamos a tener como tema la crisis en el arte, un tema que habla acerca de las variaciones que hemos tenido que vivir o que ha tenido que vivir en aquella época la población para poder seguir con su medio de vida. La crisis de la representación, la aparición del capitalismo, de las categorías culta y popular, el aislamiento del artista y especialmente la crisis de la representación propiciarán unos nuevos caminos creativos. Surge la pintura abstracta y la copia de la realidad pierde importancia. En el arte se rompe el plano de representación pictórico y se invade el espacio de la representación. Aparecen las manifestaciones artísticas espacio-temporales como la acción, la performance y la instalación. Como reacción lógica a los acontecimientos anteriores, ciertas manifestaciones artísticas, como por ejemplo la instalación, rompe el elemento postmoderno de la unión del arte popular y el arte noble. El artista, con conciencia de las necesidades sociales e incluso renuncia al control absoluto del significado de la obra del arte. En el proceso de creación tiene presente este aspecto, dejando una obra abierta a múltiples interpretaciones. Se empieza a estructurar un arte que armoniza con la separación social generada por el arte moderno. Acercamiento social y participación. Las actitudes anticomerciales provocan una división entre dos tipos de artistas y de arte, de estudio y de postestudio. Los primeros son los que buscan su creación artística en el lenguaje de los objetos, y los segundos aquellos cuyas obras nacen como situación o evento e incluyen también al espectador. La instalación es una de estas manifestaciones post-estudio a las que se refería Cameron, que nacen como un acontecimiento y especialmente que influyen al espectador. El público es rescatado de su anónimo, forma parte de la obra del arte y además se requiere una participación activa en la obra. La crisis de la pintura como género, el crecimiento y desarrollo de la instalación mayor, incluso en el acaecido en cualquier otro medio desde la explosión de la pintura a principios de los 80, puso en evidencia la crisis de la pintura como género. Este nuevo lenguaje crítico se caracterizó por la experimentación y la utilización de unas categorías estéticas diferentes, pero no busca el exterminio de la pintura. La crisis de la representación pictórica, la mutuación de los soportes pictóricos vistos en el apartado anterior de los temas o motivos de representación pictórica han condicionado de una manera radical la evolución artística. Esto produjo al paso de la representación a la representación pictórica o el interés por los procesos creativos, dando lugar a la instalación, a la acción artística respectivamente. El nacimiento de la instalación está determinado por la actitud de ciertos pintores que desarrollan un trabajo fundamental no solo en la instalación, sino también para el arte contemporáneo. Estos elementos empezaron a la invasión del plano del espectador y su paulatina inclusión en la obra artística, las representaciones artísticas tradicionales y que se rigen por la intuición, los sentimientos, lo imperceptible y lo indefinible. Bien, ya hablamos un poco del romanticismo y podemos ver un gran ejemplo que es la Merced. ¿Cómo se llama esto?